Sofía, ¿qué nos traes a continuación? Pues te traigo una entrevista yo creo que entrañable, no sé, ya opinarás tú, con un biólogo muy joven, la verdad es que bastante, pues con una cabeza muy bien puesta, por así decirlo. Se llama Alberto Ucero y me gustó muchísimo su compromiso con lo que estudia, y eso la verdad es que pues emociona. ¿Te parece que escuchemos a Alberto Ucero? Vamos allá. Estoy enfrente de Lobos. Hoy es viernes, fin de semana, y se inicia el fin de semana, pero tengo la suerte de que termina la jornada laboral de una persona que está estudiando la butarda. Él se marcha ahora a coger el ferry para Lanzarote y estamos enfrente de Lobos. Se oye el mar y bueno, pues es que estamos viendo los gamusinos casi en los charcos. Y tengo aquí a Alberto Ucero. Él es bueno, pues una persona que ha estudiado en Salamanca biología y que en estos últimos años, 2 años llevas. Bueno, aquí en Canarias llevaré 1 año y poco. La verdad, bueno, yo soy de aquí de Canarias, eso que quede claro, aunque haya estudiado fuera. Y sí, eso, el tiempo que llevo aquí ha sido muy poco, desde que conseguí un contrato del ministerio para realizar mi tesis, como bien ha dicho Sofía, sobre la uvara canaria en todas las islas donde se distribuye. Y una de ellas es aquí, Fuerteventura, y eso es lo que me ha llevado a venir estas semanas para hacer el muestreo de uvara canaria. Alberto es una sorpresa porque no lo conocía, nos estamos conociendo ahora y realmente veo la pasión que le echa y que además está siguiendo los puntos que Joaquín Helmich en su momento estuvo, puso en un mapa diciendo: aquí está haciendo el baile, el cortejo, el macho de la uvara. ¿Y cuál es tu sorpresa, Alberto? Bueno, en el fondo nosotros trabajamos para un proyecto financiado por Red Eléctrica de España y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el cual yo trabajo, y es un proyecto de 5 años de duración, en el cual ya llevamos 3 años inmersos. Y se tratan diferentes temas. En cuanto a los puntos de Helmich, podemos anunciar que va a haber un descenso, como es obvio. Eso es algo que no hace falta saber mucho de biología ni entender de conservación para ver la degradación, el deterioro que está sufriendo la isla de Fuerteventura. Y el dato exacto no lo podemos dar hasta que podamos publicar ese artículo, que esperemos que sea pronto. Yo creo que va a ser relativamente de aquí a menos de 1 año. Y ahí vamos a demostrar con datos científicos que tienen una estadística robusta la gestión que se ha hecho durante estos 20 años atrás hasta el día de hoy, 20 años atrás porque los datos de Helmich son de hace muchísimos años, del 1998, y eso va a ser un claro ejemplo que nadie va a poder negar la mayor de que en Fuerteventura la uvara corre un grave peligro de extinción. Tú me estabas comentando un poco la situación de ver cómo sitios espectaculares pues les han metido un cable, un tendido encima y que ves haciendo el cortejo a un pobre macho y dice: pero este chico ¿qué hace ahí? Que se asusta, tiene que salir volando y se va a pegar un topetazo, ¿no? O algo así. Sí, eso es curioso. En parte es triste verlo, pero también resulta curioso como los machos se niegan a abandonar ciertos sitios, siempre y cuando la degradación no sea muy alta, pero demuestra una realidad que asusta, y es que en general en las Islas Canarias se ha carecido de una ordenación del territorio coherente, con un plan insular que se rija por intereses más bien ecologistas y no económicos, como los que ha pasado aquí en Fuerteventura. Y bueno, podemos ver pues tanto tendidos eléctricos, autopistas, casas dispersas, caminos que se abren nuevos para circular camiones, motos, quads,
y todo eso pues va haciendo que las uvaras se retiren, se fragmente el hábitat, y muchas de ellas pues acaban en islas, nunca mejor dicho, en islas dentro de su propia isla, donde guardan un trocito de hábitat más o menos conservado, o si no, se adaptan antes de llegar a desaparecer por cualquier accidente no natural. Una de las cosas que siempre, pues eso, yo durante muchos años he sido un poco la chofer de Joaquín, cuando estaba ya un poquito enfermo y no podía conducir, entonces me pedía, venga, vamos para allá, vamos para acá. Y lo que sí me daba cuenta es que tenía una situación de amargura continua, porque veía la planificación y, por ejemplo, uno de los puntos más importantes era la autovía que pasa de la Caldereta a Corralejo, y eso iba a ser el destrozo total. Él estuvo luchando para que se desplazara por el mismo camino, la autovía, o sea, que fuera por la misma carretera que ahora vamos, pero no hubo suerte y la atravesaron por llanos, que también afecta la Butarda Uvara. Ahora mismo, con las condiciones y la situación que hay, ¿está mejor Lanzarote que Fuerteventura? Pues nosotros hemos hecho el estudio que ya se publicó en la revista Ardeola sobre la población de Lanzarote, con datos que nunca se habían dado antes en la historia, como es la sex ratio, en proporción de hembras y machos, y la productividad. Y sorprendentemente, hace 20 años, cuando Helmich estuvo aquí estudiando, había más uvaras en Fuerteventura, pero a día de hoy podemos confirmar que las dos islas más orientales se han dado el relevo, y ahora es en Lanzarote, por ciertos factores que todavía no hemos entrado en detalle a analizar, donde hemos estimado a través de un censo que hay entre 400 y 450 uvaras, y aquí en Fuerteventura hay menos de la mitad de esa cifra, podemos decir. ¿Tú eres de Lanzarote, Alberto? Sí, como dije al principio, yo nací en Lanzarote y bueno, me crié allí hasta los 18 años. Y como todo aquel que quiere estudiar, aquí no hay una infraestructura en estas islas orientales donde, salvo 2 o 3 carreras y algún FP, puedas quedarte, pues prácticamente te ves obligado a hacer las maletas e irte muy a tu pesar. Y pues conseguí formarme en Salamanca y estuve ahí 6-7 años de mi vida formándome. Luego estuve trabajando en Salamanca también en el CSIC, fui a Santander con otro contrato y llegué a Madrid, donde ahora trabajo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y gracias a ese contrato que tengo ahora de 4 años de duración puedo realizar una tesis doctoral que va a ser de las primeras sobre esta especie tan única y endémica de las Islas Canarias, y sobre todo lo puedo hacer desde mi casa, aunque tenga el despacho en Madrid. Eso es una ventaja. Me estabas comentando antes que una de las cosas que ves es que en Fuerteventura no ha existido un César Manrique. No hay sensibilidad en la población. Antes comentabas hipismo, me ha llamado la atención. ¿Por qué dices hipismo en el sentido, pues falta de coherencia, de coordinación, quizá, o sea, un poco de desmadre, ¿no? En el sentido de que no hay una conservación real y que todo el mundo hace lo que quiere. Sí, bueno, a ver, el hipismo lo hablaba de forma coloquial con ella, porque tampoco quiero dar ningún adjetivo calificativo. Hay personas pues que han carecido de una educación ambiental digna, eso pasa en Fuerteventura y en cualquier otra parte del mundo, eso es obvio, pero comparando, me refería a Lanzarote con Fuerteventura, como bien dice Sofía, Lanzarote tuvo una época, una historia donde hubo una persona que se llama César Manrique, que sentó a lo mejor unas bases que Fuerteventura no ha tenido desde el punto de vista de la concienciación, los paisajes, admirar la naturaleza, y eso pues a día de hoy todavía queda un resquicio, podemos decir, porque Lanzarote, yo como lanzaroteño y conocedor bien de los problemas que hay ahí medioambientalmente, tiene muchísimos, y desde que desapareció César Manrique, pues allí las especulaciones han aumentado 400%. Pero bueno, independientemente de eso, es verdad que aquí en Fuerteventura se respira un rollo más, hablando de forma vulgar, hippie,
porque hay personas pues que se vienen buscando la paz, la tranquilidad, buscan sitios pues más o menos en mitad de la naturaleza, salvajes, y construyen sus chabolas, ponen su caravana, se hacen sus chalés, y eso pues lo que va generando es que se creen construcciones dispersas en hábitat potencial de Ugara canaria y de otras paseriformes o algún alcaraván, corredor sahariano, otras aves, y todo eso va afectando a que el hábitat se deteriore, generan molestias y no hay un sentido respetuoso de utilización del territorio, sino más bien algo espontáneo. Él vive la vida y yo aquí soy feliz y egoístamente me da igual lo que pase a lo que me rodea. Por ahí van un poco los tiros de que aquí en Fuerteventura, más o menos, no en general, algunos hacen lo que quieren. Está claro, una de las denuncias que hacía Helmut era, por ejemplo, fiestas en zona de Abutarda y que había DJ y montaban pues auténticas discotecas en la naturaleza, como unas quedadas, y claro, en zona que a lo mejor el macho estaba a nada. Luego también comentaba la situación de los quads y las motos, ¿no? De hecho, hay solamente una valla en la zona de la cepa de Lajares, una valla que fue él quien la solicitó, y por una parte yo decía, pero eso va a ser feo y tal. Dice, hombre, tiene que ser lo último que se haga, porque si la vigilancia funcionara, si tal, si cual, pero al final menos mal que puso esa valla, porque si no aquello iba a ser pues lo que es casi todo alrededor, ¿no? Asimismo también gente que va a pasear sus perros y que cree que bueno, o en bicicleta, y están felices, pero están fastidiando a un macho que está haciendo el cortejo. Eso pues fueron miles de veces que vimos esa situación desde los prismáticos a lo lejos, y me imagino que te está pasando a ti, pero el doble. Sí, es muy fácil a día de hoy pues que la gente busque salir de lo que es la urbanización que se ha construido ahí de ladrillo y cemento, y busque pues lo que a todo ser humano le despierta felicidad, que es la naturaleza. Y para eso, pues como bien dice Sofía, pues hacen deporte al aire libre, pasean sus perros sin correa, porque bueno, si los paseas con correa no pasa nada. El problema son aquellos perros que pues son grandes, potencialmente peligrosos, y los sueltas en mitad del campo pensando que aquello es un descampado donde no hay vida. O la gente que le encanta pues coger la moto de enduro, el quad, y irse a hacer circuitos o irse a hacer carreras a zonas protegidas, porque allí dice que no molesta a nadie. Cuando todo eso en su conjunto, además de pues todos los factores que le quieras meter, especies introducidas, amenazas, tendidos eléctricos, atropellos, construcciones, degradación del hábitat, falta de miembros para reproducirse, es un cómputo multifactorial que eso habrá que analizarlo y ver cómo cada factor afecta en qué medida a la disminución de la uvara canaria. Y es triste pensar que parte de la población de Fuerteventura, que eso me lo han reconocido aquí, son los mismos que hacen esas actividades. Vale que a lo mejor venga un extranjero y dice, pues desconozco esto, o no le tengo el cariño, o no conozco la idiosincrasia de la isla, y pues se lo tome esto como un retiro espiritual donde aquí manda él y esto es una isla sin ley. Pero que la propia gente de aquí haga eso, pues la verdad que deja mucho que desear. No generalizo, vuelvo a decir, son 4 o 5, pero esos pocos hacen mucho ruido. Una cosa que quería preguntarte, vienes de hacer un levantamiento de has encontrado un cadáver de abutarda en las dunas. Claro, no sabes si es macho, hembra o qué. Contanos un poco cómo ha sido pues ver el bicho muerto. Pues esto ocurría durante el censo, en la zona antes de entrar a lo que son las dunas de Corralejo, en la parte sur de Corralejo, y por el cadáver, que bueno, el cadáver ya estaba en forma esquelética, porque los cuervos no tardan nada en despellejarlo,
y había pues eso, lo que es la carcasa y algunas plumas, y por las plumas se puede confirmar casi al 90% que era un macho. Haremos la genética para confirmarlo en el laboratorio. Y pues aquí un individuo que se haya muerto, nosotros no queríamos, nosotros el día antes o 2 días antes vimos un macho en esa misma zona, 200 metros vivo, y nos negábamos a reconocer que era el macho que habíamos visto vivo, porque era un palo para nosotros. De todas formas, el esqueleto sí es verdad que aparenta tener más días, según cómo está degradado, a lo mejor tiene hasta 4 semanas, entonces no podría ser ese mismo macho, pero cada individuo, como hay muy pocos y el reemplazamiento generacional es escaso, cuenta como un tesoro. Entonces da mucha pena ver esas imágenes y tener que asumir que ese macho ya no está ahí. Esa es la realidad cuando te lo tomas como algo más allá de lo que es el trabajo y lo sientes. Eso a mucha gente que tenga pasión por su trabajo o su oficio, pues estoy seguro que le pasará también. Alberto, me gustaría que nos comentaras un poco el trabajo que habéis hecho de la luna llena y el macho, haciendo cortejo toda la noche. ¿Cómo es esto? Bueno, ese trabajo es el último que hemos publicado en una revista científica que se llama Animal Behavior, y la cabeza de ese trabajo pues la lleva Inmaculada Abril Colón, que es otra doctorando, una chica espectacular, muy trabajadora, comprometida, y que ha conseguido sacar ese trabajo adelante junto a Juan Carlos Alonso y Carlos Palacín. Entonces, ese trabajo, de forma resumida, viene a decir que en época de celo, los machos de Uvara, las noches de luna llena, aumentan su actividad sexual, y eso lo hemos podido saber a través de unos individuos que tenemos marcado con emisores de seguimiento, que incluyen a su vez un acelerómetro, y entonces nos indica la actividad de ese macho durante el tiempo que nosotros queramos programar que nos llegue la frecuencia de su emisor. Y gracias a eso hemos descubierto que, por lo que sea, por efectos de la luna, más visibilidad, más hembras, más tranquilidad, pues los machos efectivamente tienden más a buscar una hembra con la que copular. Y es un dato, bajo el punto de vista de conservación, a lo mejor no importante, pero cuanto menos curioso. Ajá. Y para terminar, porque no quiero robarte más tiempo, va a salir tu barco en poquito tiempo, me gustaría, ¿qué aconsejas tú o qué? Porque es cierto que se nos va a mucha gente, si desaparece la butarda Uvara en Fuerteventura, se nos va media alma, ¿no? Porque es como el símbolo de la naturaleza de Fuerteventura. Y bueno, pues yo me he levantado muchas mañanas de madrugada a las 5 de la mañana para ir con Joaquín a ver el cortejo, y nunca imaginé que iba a haber las autovías ya hechas, el destrozo, los alrededores también de Tindaya con tanto trasiego. Nunca pensé que esta isla se iba a ir tanto de madre, la verdad. Y cada vez soy más consciente que este planeta Tierra no tiene solución en la medida del egoísmo que nos representa al ser humano, ¿no? Y es una isla donde parece que es muy fácil venir a pegar el pelotazo, por así decirlo, viendo un poco la situación de Majanicho, viendo las continuas intrusiones de pelotazos, de especuladores. Ahora tenemos un camping turístico que lo llaman ecocamping y que vienen a decirnos que es para ver pájaros, y son caravanas en medio de la zona de la butarda. ¿Cómo vives tú eso? ¿Qué piensas ante esta situación? Pues bueno, esto es un tema que podría hablar a lo mejor 5 horas sobre él, porque es un tema complejo y abarca muchos puntos de vista que hay que tratar, pero sobre todo yo la pregunta que haría, que hace mucha gente, que se lo tiene que estar haciendo si ha escuchado la entrevista hasta aquí, que me han preguntado es: ¿y para qué sirve ese pájaro? Esa es una pregunta que a mí me atravesó desde que me la hicieron la primera vez, y
personas piensan eso, ¿no? Bueno, se extingue, pues qué más da, si seguimos viviendo. Y entonces ahí es cuando entra pues el conocimiento de dónde vives tú, de qué te rodea, de qué es lo que ha dado esa capacidad de la Tierra para que haya hoy en día vida donde tú puedes vivir, tomar agua y respirar. Y a lo mejor con que se extinga la úbara canaria no pasa nada, pero si nosotros comparamos la extinción de las especies que está ocurriendo a un ritmo frenético por causas antropogénicas con un avión que va volando y se le van cayendo los tornillos, asimilando cada tornillo a una especie que desaparece, llegará un punto que ese avión colisione y explote. Entonces eso ocurre con los ecosistemas. Son unos engranajes que con muchos años de evolución y adaptación han conseguido pues crear esta sinergia que existe hoy en día, y cada pieza que nosotros vayamos eliminando la vamos a sufrir directamente. Y creo que aquel que no sea consciente y no tome la responsabilidad que le toca como persona que vive en sociedad y compartimos el mismo espacio, va a ser culpable de que, como estamos viendo, el día de mañana, tanto en el presente como en el futuro, las generaciones de ahora y las que están por llegar recojan una tierra totalmente destrozada, destruida, y nosotros somos culpables, y como especie inteligente que debemos demostrar esa capacidad de razón que tenemos por encima del resto de especies, debemos conservar aquello que nos da la posibilidad de nosotros mismos sobrevivir en este mundo, ya no solo por, como decía, por el tema de evitar que se extinga una especie que es única, sino también porque, como señala Sofía, a nadie desde el punto de vista sentimental le gusta ver cómo aquella zona, aquel paisaje que tú recuerdas desde hace muchos años de una forma y donde tú te has desarrollado, está sufriendo las mayores especulaciones, el dinero cortoplacista, el ladrillo y el cemento de la forma más rápida posible, modificando todo el paisaje y acabando con las especies. Entonces, desde aquí aprovecho y hago un llamamiento para aquellas personas que sientan de verdad lo que es pues ese deterioro, ese destrozo, esa indignación que muchas veces contamos en los bares o en las redes sociales, se junten, se organicen y hagan un movimiento social que defienda lo que es justo, y lo que es justo es el disfrute de lo común. Y todo aquello que nos rodea, los paisajes, las especies, no tienen dueño. Entonces hay que frenar la especulación, hay que estar en contra de aquellos políticos que son la mano derecha de todas estas promotoras, y que la ciudadanía se haga notar, por favor. Eso es muy, muy importante. Y nada más. Esto podría abarcar mucho tema más, pero bueno, de forma resumida he intentado resumirlo aquí. Bueno, Alberto, yo creo que ya queda fichado para el Javi del Malpey para hablar durante, bueno, cuando tú quieras, porque es cierto que, bueno, que me ha encantado. Te felicito porque veo que gracias a ti a lo mejor la luz no se extingue. Me queda esa esperanza, y espero que tu energía, tu trabajo genere un cambio de conciencia en esta isla, y te lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Respecto a lo último, señalar que, bueno, eso ojalá fuera yo el que tiene toda la responsabilidad para que esto cambie, pero yo no puedo asumir esa responsabilidad, ni quiero que ningún ciudadano piense que yo voy a ser aquí el apóstol, y que cada uno, desde su puesto de trabajo, desde su ámbito local, cada persona tiene un poder, el poder de la palabra, el poder de juntarse y de hacer piña, y que ellos mismos se sienten y luchen por aquello que creen. No hay nada más bonito que conseguir un logro por lo que te apasiona, por lo que crees, defender lo que es justo, y sobre todo pensar en los que vienen detrás. Y eso, y yo intentaré en la medida de lo posible pues estar ahí haciendo mi tesis doctoral, luchando porque se conserven los hábitats y las especies, y eso es lo único que sueño con que algún día se cumpla. Es una meta muy alta, lo reconozco, pero creo que lo que aprendes en el camino en esta meta aporta muchísimo, y nunca las metas difíciles, desde las metas difíciles siempre tienen una recompensa muy, muy grande. Muchísimas gracias, Alberto. No quiero ver la televisión,
La rueda de prensa del entrenador no me produce